Estamos en línea con el ingeniero Alejandro Baccari, director del Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional, sede en Mar del Plata, coordinador de la carrera y del grupo de investigación de la misma. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Buen día, la verdad que teníamos ganas de hablar con alguien que haga tu trabajo porque hace unas semanas vi un documental acerca de la fabricación del Titanic y me pareció muy curioso para alguien que no está en tema, ¿no? Un simple espectador, cómo se desarrolla la construcción de barcos. La verdad que es apasionante y bastante particular. Y una de las cosas que más me llamó la atención era que un año antes de su viaje inaugural, el único que tuvo, desgraciadamente, hubo un momento donde sacaron a navegar el casco del barco, digamos, para probarlo, sin haber sido terminado. O sea, ¿no? Porque obviamente uno descubre, y con cierta lógica, que hay que probar primero que se ha hecho bien el trabajo y que es ¿no? Que puede funcionar para terminar el barco. Esos procesos, digamos, la ingeniería naval, ¿cuánto ha evolucionado en la historia desde lo que podríamos fechar como el principio del siglo XX al día de hoy? Sí, mira, yo un poco quería aclarar Bueno. en cuanto al Titanic. Sí, yo soy ingeniero naval, sí, Claro. especializado principalmente en buques comerciales, sí. Ese es un buque comercial, Más claro, sí. aún lo mío en buques pesqueros. Sí. Ahora, puedo comentar un poco sobre el Titanic, sí, lo que no soy ni un historiador ni un No, erudito en ese tema. no, es que ¿sí? el tema es ingeniería naval, no historia. Pero, Sí, exacto, exacto. Sí, te puedo decir, en el caso del Titanic, un año antes, lo que pasó, que es lo que se sigue haciendo, ¿sí? En realidad no fue una navegación, una prueba de navegación lo que se realizó con el Titanic, sino un año antes lo que se realizó fue la botadura, ¿sí? Claro. Eso es una metodología que se aplica en la gran mayoría de astilleros, que consiste en alistar todo lo posible o construir el casco, ¿sí? En seco, cuando inicia el desarrollo y la construcción. Se construye el casco de manera, ¿sí?, de que se pueda botar, hacerlo, botar, cuando hablo de botar es arrojarlo al agua, Claro, ¿sí? con B larga. Ponerlo a flote. Sí. Que se pueda botar, ¿para qué? Para dar lugar en el astillero a la próxima construcción, de manera de hacer una cadena, ¿sí? Entiendo perfecto. Que eso fue lo que sucedió con el Titanic. El Titanic, un año antes, fue botado, pero la realidad que las condiciones que tenía el Titanic no eran aptas para navegación, sino para pruebas de mar, que es lo que se llaman. Ahí está. Que las pruebas de mar consisten en solicitaciones. El barco se somete a una cierta exigencia que supuestamente son críticas, que se realizan una vez que está terminada la construcción y antes de salir a navegar. La película, ¿sí?, esta lo que mostraba era que no es que simplemente lo sacan del astillero y lo dejan amarrado flotando. No, Sí. Dieron una vueltita, probaron, Sí. y estuvieron haciendo maniobras con el casco del barco, ¿entendés? No Sí, es que solamente fue sacarlo para estacionarlo en el agua y terminarlo. Dieron una vuelta. No, pero las maniobras en ese sentido fueron muy restringidas. ¿Por qué? Porque el barco no tiene lo que se denomina alistamiento. El alistamiento es la finalización o completar el barco internamente, ¿sí? Claro. Entonces fueron maniobras restringidas, maniobras mínimas, que incluso muchos barcos, yo no recuerdo el caso del Titanic, te digo, lo que conozco del Titanic es una cuestión de curiosidad, ¿no? Sí, claro. Creo que todo estudiante de ingeniería naval, cuando uno está estudiando y cuando se desempeña, le llama, tiene curiosidad por estos sucesos, ¿sí? El Titanic fue uno de los más importantes. Las pruebas son mínimas, ¿por qué? Porque no tiene todo el equipo necesario a bordo, ¿sí? Habrán hecho unas pruebas, ¿por qué? Porque dijeron, tenemos el barco, es el Titanic, ¿sí? Vamos a ver cómo se desliza en el agua, que de hecho una de las pruebas que hicieron era que durante la botadura llegó a una velocidad como de 20 nudos aproximadamente, Sí. Sin propulsión, básicamente, sino con el envión que traía, con la inercia que traía después de haber sido botado. Sí, claro. Pero después las pruebas finales se realizan, siempre termina siendo toda la corrida al final
justo antes de salir a navegar, cuando ya tiene fecha de zarpada. Que de hecho fue lo que sucedió en el Titanic, porque una de las particularidades que tuvo ese barco, que la construcción se retrasó. ¿Por qué? Porque el astillero se tuvo que dedicar a reparar el Olympique, que era el gemelo del Titanic, sí, claro, que había sido botado un año antes. Bueno, ese es el barco donde colabora Thomas Andrews con otro ingeniero trabajando, pero el Titanic es el primero que hace solo, porque Andrews también había diseñado el Olympique. Exacto. Bueno, creo que después, durante el Titanic, fue que el otro ingeniero, Jean-Pierre, bueno, no me acuerdo el nombre, que es que se separa de Andrews porque una de las discusiones que tenían era la cantidad de balsa que tenía que tener el buque a bordo. Claro. Bueno. Igualmente Andrews muere como un héroe, ya lo hemos contado acá, y de hecho hay una escuela de ingeniería naval que lleva su nombre, es como una especie de prócer. Te quería preguntar esto, porque el accidente de Titanic hoy ya no le puede pasar a ningún buque, ¿no? A ningún barco comercial. Ya está, se aprendió algo. Sí, mirá, después del hundimiento del Titanic, después inmediatamente se creó el convenio SOLAS. El SOLAS es un acrónimo SOLAS, Safe of Life at Sea, que en español sería el convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar. Sí. A partir del Titanic nace el SOLAS, y desde 1914, creo que fue, hasta ahora el SOLAS fue incrementando la exigencia. Bueno, a tal punto, no sé, que doy un ejemplo, en el Titanic las balsas no alcanzaban para todo el pasaje, ¿sí? Y la tripulación, o sea, fue una de las características por la cual murió mucha gente, porque no tenían dónde embarcar. Sí, claro. La mayoría de la gente murió ahogada de frío, digo, flotando o con frío, sí. O por hipotermia, sí. Sí. Y hoy por hoy eso fue avanzando. Bueno, ¿qué avanzó? Primero los botes de rescate. En su época eran botes de madera, que eran voluminosos, ocupaban mucho espacio dentro de las embarcaciones, y hoy por hoy la misma capacidad de personas se puede abastecer mediante balsas, que son autoinflables, ¿sí? Entonces, bueno, fue mejorando todos los equipos de supervivencia. De hecho, hoy una balsa tiene pertrechos para supervivencia, tiene alimentos, agua, cuchillos, elementos para pescar. Bueno, se fue mejorando todo eso, obviamente, después de 100 años de evolución, ¿no? Pero a tal punto de que todo buque, hoy por hoy, tiene que tener el 100% de capacidad de la tripulación por cada banda, o sea, por cada lado del buque, ¿sí? Entonces estamos hablando que una embarcación, hoy por hoy, si tiene el doble de capacidad para abastecer al pasaje o a la tripulación. Te hago una pregunta, una de esas preguntas tontas que hace uno que no sabe nada. ¿Hay un máximo que pueda tener de largo una embarcación? Digamos, porque después de esas dimensiones ya pasa a ser peligroso porque se puede partir por la misma resistencia del mar, ¿o es infinito? A ver, no infinito, pero quiero decir, no puedo hacer un barco de 5 cuadras de largo, me imagino. Sí, se puede. De hecho, hay buques navegando de 500 metros de eslora. El tema pasa también por una cuestión técnico-económica, sería. ¿Sí? ¿Qué pasa? Obviamente un buque, cuanto más largo es, o sea, más esbelto se dice que es en cuanto a su estructura, más posibilidades tiene de sufrir una fractura. Claro, por eso digo, no sé entonces, cómo se mide la resistencia del mar para decir, mira, no puede cruzar el océano un barco que tenga estas dimensiones porque directamente es un suicidio. Ahora, debe haber una medida final. No. Sí, en realidad todo fue evolucionando, ¿no? Pero yo te doy un ejemplo. En la década del 80, con el cierre del canal de Suez por cuestiones políticas, ahí se produjo un fenómeno que en la industria naval se llama gigantismo, es conocido como gigantismo, donde los buques petroleros tenían que pegar toda la vuelta por África. Entonces la manera de que el viaje sea económico y más redituable era agrandar los buques, ¿sí? Entonces llegaron a construirse los ultra large car carriers, fueron denominados, que eran buques de 500 metros de eslora, y eran muy grandes,
que hoy por hoy resultan antieconómicos. En su momento se hicieron, ¿por qué? Porque tenían que dar toda la vuelta a África, entonces como el viaje era largo, justificaba agrandar el buque, obviamente hacer una estructura que lo resista mucho más voluminosa que la que puede tener un barco más corto, y la potencia necesaria para poder remolcar esas embarcaciones, o sea, para poder trasladarla, también era muy alta. Cuando las cuestiones políticas se alivianaron y el canal de Suez se abrió, esos buques dejaron de ser económicos y empezaron a ser desguazados, u otros se usan como alige, o sea, son embarcaciones que se utilizan para trasvasar el petróleo, son como tanques que están flotando en el mar cerca de la costa. Claro. ¿Sí? O sea, dan del pozo a la costa, de la costa al pozo, fin. Claro, eso hacen. Y de la costa al barco. Entonces claro. El barco no tiene que, una embarcación, si tiene problemas de calado, porque uno de los principales problemas cuando un buque es grande es su calado, sí. O sea, no puede entrar a todos los puertos, bueno, una gran solución es tener un tanque a flote, retirado de la costa, de manera que el barco no tenga que arrimarse a tierra. Alejandro, te hago una consulta. Sí. Cuando se habla de la seguridad de los aviones, viste que te dicen, no, un avión es muchísimo más seguro que un auto, vos andás en auto todos los días. Sí. Bueno, me imagino que el barco es todavía más seguro que un avión. Digo, hundir un barco tiene que pasar algo realmente extraño, porque no hay manera a esta altura del partido, con la tecnología, con las comunicaciones, ¿o no? No se hunde más un barco. ¿Qué le tienen que tirar un misil? Porque si no, no se hunde. Sí, la realidad es que hoy por hoy los barcos se unen, ¿sí? Siniestros siguen habiendo. ¿Pero cómo? ¿De qué tipo? Sí. ¿Cuál es el más común? Mirá, las fallas estructurales todavía existen, ¿sí? O sea, se agujereó el casco solo, se venció en un momento. No, normalmente un barco es muy raro que se hunda porque se pincha el casco, ¿sí? Porque hay soluciones. Hay bombas que achican agua. O compartimentos que se cierran, o aislar el lugar hundido, eso digo. Automático debe ser. Los buques están compartimentados. Hay, por una cuestión estadística, hay compartimentos en los cuales directamente no hay puertas, sino que son tanques bollantes, se llaman. Claro, de aire. No tienen acceso. Claro, para que para darles... Por ejemplo, sí. Un ejemplo es, por una cuestión estadística, saben que las colisiones se dan en proa, ¿sí? Y en popa. Claro. Entonces, en proa hay un compartimiento bollante donde hay aire, así como vos lo decís, que está destinado a que ante una colisión, ¿sí? Ese compartimiento se inunde, pero el agua no ingrese al barco, ¿sí? Los cruceros y las embarcaciones de placer también son muy compartimentadas y de hecho están calculados de manera que un buque pueda navegar hasta con 3 compartimentos inundados. ¿Sí? Claro, debe haber además alarmas automáticas, así como hay de humo, de agua. Totalmente. Como para que se cierre automáticamente si pasa algo. Bueno, sí. Claro, sí. Sí, pero también sucede que hay buques, bueno, y después con los petroleros totalmente hay más compartimentos también, todos los laterales están compartimentados, de manera que, rumbo, cuando te digo un rumbo, es un agujero en el casco, que puede ser en un lateral, no solamente en la proa o en la popa, sino en un lateral, agujerea el casco, pero el agua queda retenida en ese compartimento y no llega al tanque que está más adentro. Ahora, ¿qué tiene que chocar contra una roca para que se agujeree así? ¿Que tiene que chocar con una roca? Mirá, puede ser, sí, hay siniestros que se deben a choques con rocas, pero también sucede que ha habido fallas estructurales, ¿sí? Y una falla estructural es una fisura que comienza a caminar, y cuanto más camina esa fisura, menos resistencia tiene el buque, entonces al tener menos resistencia, más agranda la fisura y eso determina una falla catastrófica que los buques literalmente se parten. Ahora, te hago una pregunta. Así como cuando se habla de la madera trabajando, cuando se hace cualquier estructura, un edificio, lo que sea, ¿tiene entonces un trabajo, un margen de trabajo el barco, digo, por el peso, por la altura, por todo lo que lleva, para que más o menos, digo, esto que vos señalás, digamos, no es rígido completo porque se partiría? No, de hecho hay videos que son muy interesantes, no lo puedo compartir acá porque es radio, ¿no? Pero claro. Donde han puesto cámaras en un pasillo largo de un buque, y se ve si te dicen esta cámara está dentro de un subte, uno se lo cree, porque se va moviendo como si fueran vagones.
Es Bueno, impresionante claro, una la torre de Puerto Madero de más de 16 Sí. pisos tiene una oscilación de 40 centímetros cuando Sí. hay viento, digamos, Sí. porque si no Sí. se cae. Entonces Sí, digo, precisamente esa flexibilidad la tiene que tener, ¿sí? está bien. El barco no puede ser un elemento totalmente rígido porque eso genera tensiones que hace que después la estructura colapse. Ujú. Y bueno, después otra falla que es muy característica en los pesqueros también, se debe a que el buque no se hunde por una falla estructural, sino se hunde por estabilidad, o sea, se da vuelta. La famosa vuelta campana, no sé si habrán Sí, escuchado claro, hablar alguna sí. vez. Esa es otra causa de siniestro de embarcaciones, ¿sí? Que se da mucho en buques de pequeñas loras. Ahora, ¿no tiene un peso en la quilla que lo vuelve a parar, supuestamente? No, eso Sí, no... bueno. sí, sí. El problema se da cuando son embarcaciones donde, por ejemplo, vuelvo a decir los pesqueros, ¿no? Porque un pesquero se carga en el mar, ¿sí? Entonces, por más que tenga peso en la quilla, Claro, bueno, se sí, le está sí. incorporando Claro. un peso extra, Es que es la incalculable, sí, captura, claro. claro, que si bien se calcula, bueno, también hace que muchas veces o una mala estiva o lo que fuere puede hacer desencadenar O sea, una inestabilidad en la embarcación. real la aventura del Poseidón, eso puede pasar. ¿Qué puede pasar? Ah. Sí. Te hago Pero una pregunta. independientemente de eso, Sí. hoy, déjame que te cierre el tema, Sí. porque lo empecé con el Titanic, pero no lo cerré. Aparte del SOLAS y todas las medidas que hay, también la electrónica hoy ayuda mucho, ¿sí? Lo que sucedió con el Titanic, que de golpe se encontró con un témpano, hoy sería mucho más complicado de que suceda, ¿sí? Claro. Hay, Radares, claro, no tiene que haber dos niatos hay mirando señales. con binoculares Exacto. en una torre. ¿Hay Exacto. De cálculo? hecho, hoy, sí. ¿Hay cálculo de hundimiento de un barco? Quiero decir, vos decís, bueno, este barco herido o este barco con, como decías, con Sí. una fisura, tarda en hundirse esto. Digamos, hay un cálculo cuando uno diseña la nave de decir, bueno, Mirá. esto, ¿entendés lo que quiero decir, no? Una especie Sí, de sí, te entiendo, relación te con el entiendo. agua. Te entiendo. Más que un cálculo de hundimiento, lo que se realiza es un cálculo de estabilidad en avería. Y uno dice, bueno, A eso voy, claro. este buque, ¿cuánto? No contamos cuánto tarda en hundirse, ¿sí? Sino, este buque tuvo un siniestro, se le inundó tal sector. Bueno, ¿cuál es la estabilidad? ¿Sigue siendo positiva la estabilidad o se va a dar vuelta? ¿Sí? Ese es el cálculo que hacemos, básicamente. Vamos probando, inundando distintos compartimientos y viendo cuál es su estabilidad en un caso de avería, para encontrar, bueno, si hay una falla, cómo solucionarlo, ¿no? Lastrarlo o buscar alguna, o generar un compartimento más, o buscar alguna solución para que eso no suceda. Te hago una pregunta respecto de las naves que más utilizamos nosotros los civiles, que son los ferries, los que hacen distancias cortas, digo, las personas que van a Colonia, Montevideo, ida y vuelta, digamos, viaje. Eso sí es lo más seguro del mundo, ¿o no? Para que se hunda eso, Mirá, además que el Río de la Plata tiene 1,5 metros en algunos lugares, digo, es como imposible, ¿no? Sí, son embarcaciones, bueno, precisamente que son aptas para navegar en el Río de la Plata a la velocidad que van, ¿no? Claro. El Francisco Va volando, fui en el Francisco, es un shopping volando en el aire. Exacto. Son embarcaciones diseñadas para ese tipo de mares, ¿sí? Sería impensado quizás navegar el Francisco a esa velocidad en el Atlántico Sur, ¿no? Duramos 2 horas, duramos, ¿no? Salimos y... Claro. Y sí. Pasa lo siguiente, o tiene una avería o la gente se descompone, ¿sí? Porque las aceleraciones que empiezan a tener ya hace que el viaje no sea placentero, ¿sí? Sino que se torne una tortura. Y yo te digo que estamos en el límite, ¿eh? Está bien que yo soy muy flojo y muy impresionable, pero es vertiginoso. O sea, no es el ferry tradicional. Yo me imagino que has viajado ahí y viste que va a una velocidad. Sí, van rápido. Y son buques que tienen mucha estabilidad. ¿Por qué? Porque los catamaranes son buques de doble casco. Claro. Los buques multicasco tienen la particularidad de tener mucha mayor estabilidad que un buque convencional. No hay manera de que se dé vuelta, no hay manera de que lo levante el viento, a pesar de la velocidad a la que va. No hay manera. No, nunca digo no hay manera, ¿viste? La famosa frase, ni Dios podrá hundir este buque, y ya sabemos Sí, famous last words, sí, no, por favor. Exacto, la probabilidad es muy baja,
¿sí? Yo diría quizás esa frase. Estamos muy cerca de cero, pero no digamos cero, pero sí está bien. Exacto. ¿Y qué tiempo tienen? ¿Hace más o menos cuánto tiempo se desarrollaron esta especie de nave para trayectos cortos y a esta alta velocidad? Porque imagino que esto en Europa debe existir también para cruzar ciertos canales, pero ¿hace cuánto tiempo más o menos? ¿De cuánto data? No, mirá, si me preguntás una fecha, no una fecha, pero aproximadamente. No quiero mentir. No, porque yo te digo, no sé, hay muchos que lo han vivido en la década del 80, ¿sí? Se hablaba mucho de los aliscafos, ¿sí? Claro. Eran buques que ahora estamos entrando en la moda otra vez del aliscafo, y hoy es más conocido como hidrofoil. El hidrofoil es un buque que tiene un ala, que hace que es un ala por debajo del casco, que genera un efecto, ¿sí? Un empuje similar al del ala de un avión, la diferencia que cambia el fluido, ¿no? En vez de ser el fluido aire, el fluido es agua. Claro. Entonces, el barco cuando toma cierta velocidad, ese agua hace que, ese ala hace que el casco del buque se despegue del fondo, entonces navega solamente sostenido por esas alas. ¿Y qué mejora tiene? Bueno, una reducción de la resistencia por fricción del casco muy grande. Entonces el barco navega con menor potencia a la que necesitaría otro tipo de embarcación, ¿no? Bueno, ¿a qué vengo con esto? Que son modas. Hoy en Argentina estamos pasando por la moda del ferry, ¿sí? Con buques multicasco, pero ya en muchos países de Europa están entrando en la moda del hidroala, que fue un buque que ya pasó, ¿sí? Y ahora se está volviendo. Y entonces no me animo a decirte una fecha de cuándo fue que inició el desarrollo del ferry, porque capaz que fue una moda que empezó antes del aliscafo, después volvimos al aliscafo y ahora estamos otra vez en el ferry, y esto es cíclico, ¿sí? Buques multicasco hay hace un montón, de hecho, no sé, pueden llegar, un ejemplo es, no en una embarcación comercial, sí, pero la famosa lancha con la que Scioli tuvo el accidente, era un catamarán. La Gran Argentina. Exacto, la Gran Argentina. La levantó el viento, es así que sí, claro, la agarró mal. Pero son Fórmula 1 del agua, claro. Exacto. A lo que voy, que sí. En la década del 80 ya estábamos viendo catamaranes. ¿Sí? ¿Cuál es el Cadillac del mar para vos? ¿El barco mejor diseñado, el que cuando lo ves te parece una cumbre de tu trabajo? No, a mí me gusta estéticamente, bueno, pero por una cuestión, qué sé yo, más hablando de buques, de un crucero, ¿no? Te puedo decir. Por favor. Estéticamente, a mí la proa lanzada de la línea del Queen Mary 2. Claro. Es un clásico. ¿Sí? No es un barco hoy comparado con cualquier buque de la Royal o Carnival o cualquier empresa de cruceros, ya resulta viejo, pero bueno, fue uno de los últimos transatlánticos. Sí, y un poco como el modelo, como lo más clásico, ¿no? La línea que de ahí se toma todo. Claro. ¿Cuántas cubiertas llegó a tener? No me acuerdo, no. Si me porque hoy directamente es un hotel con casco. Hoy hay algunos que tienen, no sé, 5 o 6 pisos, le ves arriba. No, mucho más. ¿En serio? 12 pisos. Hoy estamos hablando, buques, no sé, uno es no me sale el nombre, Allure of the Seas. Sí. Es un buque, hoy por hoy, creo que es el crucero más grande que está dando vuelta en el océano. Es una embarcación que tiene más o menos una capacidad de 6.000 pasajeros, más 2.000 tripulantes. Dios mío. Si lo buscan, creo que es la Royal Caribbean. Estamos hablando de un barco que creo que tiene 12 cubiertas. Tremendo. Sí, o sea, 12 ascensor, pisos. Claro, sí, no, buena locura. Sí. Es una locura, la verdad que son barcos que tienen... Estamos hablando de una embarcación que tiene de altura 60 metros. Perfecto, pero son que navegan muy cerca de la costa y que hacen ese circuito de hoteles, van parando. Claro, no es para cruzar a España, digamos. Sí, claro, perfecto. No. Ese tipo de embarcaciones, o sea, ya hace rato que dejaron de diseñar ese tipo de transatlántico. No se mueve casi, porque va pegado a la costa, va muy tranquilo todo. No, y navegan en mares de poco riesgo. Claro, ¿sí? claro.
Esas travesías, esas largas travesías no suceden. De hecho, con el Titanic se animaron a cruzar el Atlántico sabiendo que podía haber témpanos. Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación. Muy lindo hablar con gente apasionada de su trabajo. Director del Departamento de Ingeniería Naval de la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Mar del Plata. Gracias, Alejandro. Estará colgada esta nota para iluminar y hablar un poco de ingeniería naval. Bueno, muchísimas gracias por tener en cuenta la ingeniería naval y... Nos encanta. Y nos dedicamos a eso, a transmitir los conocimientos. Así que todo lo que podamos ayudar, bárbaro. vamos a estar disponibles. Un abrazo gigante. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Adiós.